Buenas tardes, damos comienzo a la entrevista de hoy. Vamos a buscar al señor entrevistado. Mientras tanto vamos saludando a toda la gente que se va conectando. Les agradecemos su presencia, obviamente. Bien, en unos minutos comenzamos. Saludamos a todos los que se están uniendo de a poco, más tardes. Y en breve tendremos a nuestro invitado. Tarde ideal, fresquita, para un buen café. Tenemos a la producción a pleno conectada, muy bien, como corresponde. Yo les pido que me entiendan a todos los que mandan mensajes y saludos, que se complica en un celular andar leyendo todo. Yo les agradezco de entrada y les agradezco a la salida, pero esto se complica. Unos segundos más. Buenas noches, mi subteniente. Javi, querido, ¿cómo estás? Qué gusto de Muy verte. bien. ¿Usted? Muy bien, excelente, excelente. Qué Bien. gusto. ¿Para qué voy a correr un poquito? Yo me acomodo. Vos seguí hablando tranquilo con tu gente que yo me acomodo. Bien. ¿Me permite hablar en confianza si hacemos esto más ameno? Me puedes tutear también, Javi, me tuteas siempre, así que. No, bueno, sí, pero sí, siempre con el protocolo de la autorización de hablar en confianza. Ah, tranquilo, tranquilo. Somos de la vieja escuela, no podemos evitarlo, es así. Bueno, ¿cómo estás? Bien, por suerte todo en orden, en la familia todos comen, así que la verdad que no nos podemos quejar. Después de las cosas que hemos pasado, me parece que un poco de estar guardado no influye mucho, pero bueno, es otro tema aparte. Tema aparte. Tenemos una, tenemos una horita, así que vamos a tratar de aprovecharla al máximo. Bueno, Generalmente siempre te hacen o nos hacen las mismas preguntas. Yo esta vuelta quiero ir por otro carril que sea un poco más humano, un poco más las experiencias que hemos pasado y sobre todo lo que hemos sentido y cómo lo hemos tomado. Eh, Cuando te enterás que vas a Malvinas, ¿en qué lugar específicamente estabas? ¿Y qué te pasó por la cabeza cuando te enteraste? bueno, antes, Javier, permitime la licencia de tener el honor de presentarme, porque presentarte a vos, porque hay un montón de gente que está entrando y que muchos amigos míos que no te conocen. Entonces, Ah, bueno, 2 segundos yo te pido. hagamos la presentación mutua. Hagamos la presentación mutua, está bien. Yo quiero presentarlo a mi amigo Javier Ramos, veterano de guerra de Malvinas, un hombre que respira Malvinas, eh, miembro de la Infantería de Marina, que escribió un libro testimonial muy importante con mucho dato histórico sobre esa compañía defendiendo la pista de Isla Borbón frente al ataque de comandos británicos para destruir los aviones. Y bueno, y ahí relata todas las vicisitudes durante toda la guerra de esa compañía. Además, Javier colaboró con un gran amigo que es el profesor Gigliotti en la graficación de un texto enorme que escribió el profesor Gigliotti sobre la compañía C del Regimiento 25 y bueno, Javier fue un íntimo colaborador de él. Autor de la editorial Argentinidad, que de paso le digo a los amigos que están entrando, la editorial Argentinidad hace décadas que se dedica específicamente a editar libros, a publicar libros de Malvinas y fundamentalmente libros de veteranos de guerra. Grandes amigos y eximios veteranos de guerra han publicado libros extraordinarios. Carballo, Cruz Carballo, Lautaro Jiménez Corbalán, Oscar Ledesma, bueno, una infinidad de veteranos de guerra
que han sentido la necesidad después de la guerra. Javier, por supuesto, es un autor de la colección de Argentinidad con su libro sobre Isla de Borbán. Y yo quiero agradecerle a Juan de Sousa y a toda Argentinidad por el trabajo que vienen haciendo hace décadas, digamos, malvinizando y argentinizando. No es común que una editorial quiera publicarle un libro a un veterano de guerra. En Argentinidad, todos los veteranos de guerra que han querido publicar han tenido las puertas abiertas y el apoyo de Argentinidad para poder hacerlo. Hecha la presentación, vamos a tu pregunta, Javi, si te parece. Sí, yo no creo que haya mucha gente que no te conozca, pero me parece apropiado presentar al subteniente Juan José Gómez Centurión del Regimiento de Infantería 25 de la Compañía C, que junto al resto de los guerreros de esa compañía han combatido en Darwin. Y hablando de Bravo 25, lo leíste, me imagino, ¿no? Sí, claro. Justo se publicó cuando yo estaba internado, pero sí, lo leí con mucha avidez y con mucha Sí, paciencia. sabemos que hubo varios filtros hasta que te llegó y que me parece bárbaro. Sí, sí, sí. Bien, por lo menos no hemos recibido quejas, así que puedo proseguir con la entrevista entonces. No, extraordinario el libro de Gigliotti, la investigación histórica, más de 70 veteranos hablan en ese libro y vos con el apoyo de la graficación de un montón de cosas, que realmente salió un libro extraordinario que creo que ya va para la segunda o tercera. Lo mismo que tu libro. Sí, no, yo voy por la segunda, habría que ver, no, tengo que hablar con el profesor Gigliotti a ver cómo, por dónde va. Hoy debería haberle preguntado para tener este dato en exclusiva, pero bueno, prometo martillarme los dedos para aprender y la próxima tener los datos como corresponde. Bueno, Juan, contame, ahora sí, hechas las presentaciones, ¿dónde estabas cuando te enteraste que ibas a Malvinas y qué te pasó por la cabeza? Bueno, yo era subteniente del Regimiento de Infantería 25, con un jefe de unidad muy particular, un hombre, un guerrero por naturaleza, por tradición, un patriota inconmensurable como era en ese entonces el teniente coronel. Y una semana antes de enterarnos de la operación Virgen del Rosario, vino una orden muy extraña por parte del jefe de unidad, que es ordenar al grueso de los oficiales subalternos del regimiento hacer un reconocimiento en la zona de acción del regimiento, que era la cordillera, que era enorme. Y ahí partimos como una semana a hacer con elementos de gendarmería, salimos a caballo, recorrimos toda nuestra zona de acción. Una cosa extraña, porque el regimiento tenía mucho contacto con la zona. Atípica. Muy bien. Y a la vuelta de ese reconocimiento, el teniente coronel ordena a todos los oficiales al aula de instrucción del regimiento, que era un lugar donde se daba instrucción de cuadros normalmente, con la misa de arena, típica, característica de todo el regimiento, pizarrón, y el pizarrón tapado con una sábana. El teniente coronel nos sentó, esto era el día 26 de marzo. Nos sentó, nos tomó juramento de secreto de todo lo que se iba a tratar en la reunión. Y como el teniente coronel era sistemáticamente inventaba cosas y ejercicios de alistamiento del regimiento. Nosotros una vez por semana teníamos ejercicio de alistamiento completo. Salía toda la unidad en pie de combate, digamos, con munición, con el equipamiento completo, y se pasaban revistas, se elegían 4 o 5 soldados por compañía, se les pasaban revistas. Así que este tema del alistamiento era un tema permanente. Todos supusimos que entrábamos en un ejercicio más de alistamiento. Bueno, tomado el juramento, nos sentó a tomar asiento, destapó la carta de Malvinas, un mapa de Malvinas, y nos dijo nuestro próximo objetivo. Y nos miramos todos azorados. Imagínate que en Sarmiento, Javi, Sí, esto. había pasado lo de Georgia, ¿no? En Great Britain. El episodio que había salido en todos los diarios. Nosotros en Sarmiento no leíamos diarios,
llegaban los diarios. Obviamente que tampoco escuchábamos radio ni veíamos televisión. Para ver televisión había una repetidora a 150 kilómetros que funcionaba a diésel, que había que ir a hacer prender, había que hacer ir el tipo para que prenda la repetidora, para que funcione, normalmente los domingos a la mañana, para ver las carreras de Reutemann. Esa era, creo que la única televisión que veíamos por semana. Sí, cual, sí, y que la estuviera orientada y que no te diera viento en contra, una serie de factores. Pampa del Castillo es un lugar en medio de la Patagonia, sí, claro, donde azotan todos los vientos. Con lo cual no teníamos ideas que había pasado en Georgia, el episodio de Grytviken con el desarmador Davidov, no teníamos la menor idea. Con lo cual cuando taparon la Carta de Malvinas era una cosa para nosotros absolutamente extraña, digamos, ¿no? Nosotros vivíamos concentrados en estar alistados para el cumplimiento de nuestra misión en la zona de acción del regimiento que estaba en la cordillera. Bueno, empezó a hilvanar la orden de operaciones, el regimiento se dividía en dos tramos, era el único elemento operacional de ejército que iba a participar con la fuerza de tarea anfibia, que la componían elementos de comandos anfibios, buzos tácticos, el BIN 2 y el BIN 3. Y casi toda la flota, digamos, ¿no? El regimiento se desglosaba en dos partes, se creaba una compañía nueva, que era la compañía C, con una sección de cada compañía, que iba a participar del escalón asalto anfibio, y el resto del regimiento iba a ser aerodesembarcado el 1 de abril, que era el día de la operación, a través de Hércules de la Fuerza Aérea. Así que el regimiento participaba de una operación de asalto anfibio y una operación aerotransportada. Era el culmine de una operación militar para un regimiento de infantería, ¿no? Con lo cual, lo primero fue, bueno, recibida la orden, no podemos hablar con nadie de este tema, el plan de engaño, salimos para un ejercicio con la Infantería de Marina a la Isla Grande. Ese era el plan de engaño. La compañía C se conforma con la sección exploración de la compañía de comando, con el subteniente Reyes, jefe de compañía, el jefe de la compañía de comando, que era el teniente Bruno Esteban en su momento, la sección AUR de la compañía A y la primera sección de tiradores de la compañía B, que era mi sección. Con lo cual se conforma la compañía. Imaginás que durante todo ese día fue a hacer los preparativos para salir a la noche con todo lo que teníamos. Y partimos a las 12 de la noche ese día en una formación en la Plaza de Armas, donde algunos oficiales que estaban autorizados vinieron a despedirnos, y partimos para Comodoro Rivadavia. Ahí salimos en un Boeing de Fuerza Aérea que nos estaba esperando a la base Espora, y de la base Espora nos abrieron las lonas en Puerto Belgrano, donde estaba toda la flota de mar anclada, que era un espectáculo fastuoso, ¿no? Una cosa increíble. Y ahí, la misma compañía, embarcamos divididos en el Cabo San Antonio, el coronel Senendín con la sección del subteniente Reyes, y el resto de la compañía en el almirante Irizo. Y ahí partimos. Así que esa fue mi toma de conocimiento de esta operación, y así salimos al regimiento. ¿Estabas en condiciones físicas para ir? Sí, claro. Nosotros, bueno, mi sección había terminado su periodo básico y su periodo de grupo hacía unos días. Así que veníamos del terreno, digamos, ¿no? Veníamos de campaña. Y yo había terminado mi curso de comandos el 10 de diciembre, el 3 de diciembre del año 81. Así que te diría que estaba en óptimas condiciones físicas, anímicas, operacionales, para cumplir mi misión. Yo tengo unas cartas de mi padre que son extraordinarias, ¿no? Mi padre, como viejo soldado, me escribía cartas extraordinarias durante toda la guerra. Y las tengo ahí guardadas, algún día las voy a publicar porque realmente son increíbles, ¿no? Y mi padre me escribe, ¿no? Mi padre se entera el 2 de abril que yo estoy en Malvinas. Cuando ve mi regimiento, hay una entrevista que le hace Nico Casanseu al teniente coronel Senendín el 2 de abril a la mañana, y cuando lo ve a mi jefe de unidad se da cuenta que yo estaba ahí. Y ahí me escribe una carta, suponte una semana después. Y ahí mi padre me escribe, digamos, ¿no?
Dios te puso inclusive en el camino que hayas terminado tu curso de comando hace muy poco tiempo, así que estás en las mejores condiciones para cumplir con tu misión y afrontar el desafío que te toca por delante. Así que estaba listo para entrar en combate. No hubo ningún inconveniente, ninguna situación que podría haberte impedido viajar. Que te corto un poquito, Javier, repetime la pregunta, por favor. Digo, si no había ninguna situación o algún inconveniente que te hubiese impedido viajar. Bueno, yo en el reconocimiento en la frontera, ¿cómo sabe toda mi historia, Javier? Me despeñé con un caballo de gendarmería nuevo, en un acarreo de piedra, se me despeñó, y yo para verlo, me fisuro este dedo. ¿Qué me lo entablilló el peor de los enfermeros del planeta, que era el Loco Reyes, digamos, ¿no? Me entablilló el dedo, cuando llegué al regimiento, me quedó torcido, me había entablillado el Loco Reyes. Cuando llegué al regimiento, me enyesan, y a las 2 horas le toca la orden de operaciones. Entonces, en el medio de la orden de operaciones, yo despacito me estoy sacando el yeso, pues tenía temor que por el yeso me dejen, digamos. Obviamente no me iban a dejar por el yeso, pero digamos, por la duda, dejé todo blanco alrededor de mi silla sacándome el yeso. Sí, pero cierto. Era el talco de los borceguíes para que no transpiraran. Sí, claro, claro. Pero bueno, después de tiempo el dedo se acomodó y ya fue. Llegás a Malvinas, llegás con toda la gente. ¿Cuál fue la sensación al pisar ese suelo tan querido? Y bueno, en mi caso fue muy particular porque sentí una enorme frustración, ¿no? Porque mi sección tenía, por eso mi sección se llamó Romeo, porque era la reserva de la operación sobre el sector de la ciudad del puerto argentino. Yo tenía que desembarcar un helicóptero Puma de ejército detrás, en el hipódromo, ¿viste? Que está detrás de la casa del gobernador, ahí a 400, 500 metros. Y de ese lugar operar como reserva para cualquiera de los puntos que tuviese un inconveniente, recurrir como reserva. Y apenas zarpamos de Puerto Belgrano, al día de navegación se inicia una tormenta muy fuerte. Adentro del hangar del almirante Irizar, el helicóptero se le rompen las eslingas donde estaba amarrado, da contra el galpón y se rompe. Por lo cual se hizo todo un rediseño del plan táctico terrestre y yo pasé a estar de reserva embarcado. Entonces, yo desembarqué a las 12 del mediodía porque un piloto de la Armada en un chiquín blanco ya le dio pena verme ahí en la cubierta y ya había pasado todo, digamos. Por lo cual, cuando desembarcamos 12 del mediodía ya habían pasado todas las acciones. Así que mi tocada de tierra malvinense fue entre obviamente la alegría de pisar territorio patrio y la amargura de haberme perdido todo lo que había pasado en la mañana y no haber sido parte. Y bueno, uno a los 23 años cree que la historia le pasó por las narices y bueno, nada, siempre la historia y Dios te dan el lugar que Dios quiere que tenga, digamos, ¿no? Pero fue una mezcla de una enorme alegría y una enorme frustración. Llegan a Darwin, se instalan, obviamente, haces acomodar a toda tu gente, haces hacer los pozos como corresponde. ¿Qué se siente en esos momentos? ¿Qué te pasa por la cabeza? No, yo creo que la cabeza ahí trabaja poco y trabajan mucho los reflejos, la misión, las normas, porque para lo que uno está entrenado, digamos, ¿no? A nosotros nos pasó porque el 2 de abril faltaban 9 infantes de marina de la lista de los infantes de marinas destacados en las islas. Y sí, de los Royal Marines. Y Darwin era el lugar de entrenamiento de la reserva. Entonces todo se suponía que los infantes de marinas estaban en Darwin armando esta pequeña fuerza de autodefensa que ellos entrenaban en las islas. Con lo cual me inició en parte de mi sección
en un helicóptero Zeppelin blanco de la Marina, que era como volar en una heladera, yendo a buscar estos infantes de Marina y habilitando el puerto para que ingrese el buque Islas de los Estados, que después iba a dejar la compañía de ingenieros 9. Así que nosotros desplegamos, digamos, suponiendo que íbamos desplegamos bastante lejos del pueblo, desplegamos las ametralladoras, y creyendo que íbamos a encontrar resistencia en el pueblo, los Royal Marines no estaban ahí. Así que, digamos, yo fui el primer argentino en bajar del helicóptero Zeppelin y en tocar el suelo de Darwin. Inmediatamente reconocimos el pueblo, ya había banderas blancas, o trapos blancos, la gente, había una orden a los isleños de rendirse, de no ofrecer resistencia y demás. Y bueno, cada uno colgaba la prenda en la ventana de la casa para demostrar, digamos, que no había ningún tipo de hostilidad. Y esa mañana, en Gubren, que era la granja, digamos, el casco de la granja, arrié la bandera británica y izamos una pequeña bandera argentina que habíamos llevado. Y después fue a ocupar la escuela de Darwin, que es una escuela vacía, que había sido en algún momento dado una escuela pupila, en las épocas que las islas tenían mucho más habitantes que en el año 82. Y ahí conformamos, como vos bien decís, colocar la seguridad, empezar a cavar pozos. Y cuando llegamos a ese lugar en la escuela con Esteve y con Esteban, Reyes todavía estaba en Puerto Argentino, dijimos, no, acá nos tenemos que preparar para combatir. Y seguramente vamos a combatir acá. Bueno, y combatimos muy cerca de ahí, ¿no? Así que empezamos todos los preparativos. Era muy importante en ese momento la moral de la gente, digamos, había una gran algarabía, pero al mismo tiempo nosotros todavía no teníamos noticias del impacto en el continente, ¿no? en la Argentina continental. Entonces rápidamente al otro día le hicimos empezar a escribir cartas a los integrantes de la sección, todavía estábamos muy desconectados. El 3 de abril a última hora de la tarde llegó un helicóptero de ejército. Y le dije, ¿ustedes qué hacen acá? No, nosotros estamos acá, bueno, y ahí enviamos correspondencia. Y la rutina de la actividad operacional, vos sabés muy bien que tiene su propia dinámica, digamos. Con lo cual, entre la algarabía, la agitación y la responsabilidad que teníamos, no había mucho tiempo como para pensar en otras cosas que no fuera trazar un plan y empezar a trabajar. ¿Sabías o suponías que los ingleses iban a venir? Nosotros, no digo que lo sepas porque te hayan dado la información, sino interiormente, ¿sabías que iban a venir o suponías que iban a venir? No, todos los que habíamos leído la historia de Inglaterra sabíamos que iban a venir. De alguna u otra forma, que era muy difícil. El supuesto de Malvinas establecía que la Unión Soviética iba a generar en el Consejo de Seguridad un veto de cualquier autorización para Gran Bretaña de hacer uso de la fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque la Unión Soviética había quedado diplomáticamente agradecida con Argentina, cuando Argentina en el año 78 es el único país del mundo que le vende trigo, en una debacle triguera muy importante que tiene la Unión Soviética. Y ese presupuesto no se dio, digamos, ¿no? Pocos días después de esto, el 5 de abril, en el Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emana la resolución 502 que obliga a Argentina a salir de las islas y autoriza a Gran Bretaña a y ahí ya nosotros sabíamos que Gran Bretaña iba a venir, que los ingleses iban a ir y que íbamos a combatir. Nosotros, desde el primer momento, cuando empezamos a cavar y a fortificarnos en la isla, siempre le dijimos a nuestras fracciones, empecemos a cavar porque acá es donde vamos a combatir, siempre. Y esa fue la conciencia que tuvimos durante todo el conflicto, ¿no? ¿Qué tan larga se hace la espera? Mentalmente, ¿no? La espera se hace muy largo, los días se hacen muy largos, las noches se hacen muy largas. Vos sabés muy bien, Javi, a vos te tocó. Las noches en Malvinas, por la latitud, son enormemente largas
y tremendamente oscuras además, ¿no? Porque los astros brillan con muchísimo menos luminosidad, con lo cual se hace largo. Esperar siempre se hace largo y en general en la edad que teníamos y por la actitud que teníamos estábamos más preparados para la acción que para la espera, digamos, ¿no? Ahora, matizamos la espera con entrenamiento, con patrullas nocturnas, con ejercicio de tiro, con actividades siempre. Ya después cuando vino Reyes, teníamos las 3 secciones nos rotábamos. Una sección por día hacía exploración, una sección hacía los trabajos de fortificación, cavado y demás, y la otra sección los trabajos logísticos. Íbamos rotando. Con lo cual siempre estábamos muy atareados y lo que tratábamos era de que no funcione en la cabeza el tema del espejo. Llega el momento de los combates. ¿Qué pasa por la cabeza cuando tenés que dar la orden de ir a combatir? Misión. Es lo único que pasa por la cabeza. La misión y el contexto. Y cuidar a tus hombres. Pero la misión es, cumplir con la misión es una responsabilidad, sobre todo el jefe de fracción, que tiene un peso enorme sobre todo lo que haces y todo lo que decidís. Vos sabés que a nosotros, en el caso del preludio de la entrada en combate, nosotros el 25 de mayo, sí, y 3, 24 y 25 de mayo tuvimos en el rescate del río Iguazú, que fue un esfuerzo físico tremendo. Y a nuestro regreso del río Iguazú, del rescate, a mí me dan la orden de trasladarme, dividen la reserva, las dos secciones de reserva que tenía la Fuerza de Tarea Mercedes, eran la sección del Teniente Esteves y la mía. Reyes estaba perdido en San Carlos, lo dábamos ya, le habíamos hecho como 54 visas, gracias a Dios, más allá de los heridos y mutilados que tuvo. Y de las complicaciones que tuvo. Fueron sobrevivientes, digamos, a esa acción. Y cuando yo llego de la patrullera de Río Iguazú, nos dividen. El Teniente Esteves queda en la escuela, que era nuestra base, y a mí me mandan de seguridad como 7 kilómetros al sur, a un puente de una ría que realmente no significaba ningún tipo de peligro. Y el 28 de mayo, a la madrugada, cuando ya escuchamos los disparos, escuchamos fuego de artillería, escuchamos fuego de artillería naval, de un buque que hizo apoyo de fuego desde el estrecho, apoyo de fuego de artillería, y cuando a las 3:30 de la mañana empezamos a escuchar el sonido de las ametralladoras, yo sabía que había combate. Había combate. Cuando las ametralladoras hablan es porque empieza el combate a corta distancia. Y ahí, bueno, yo tenía la misión de cuidarle el flanco a la compañía C del regimiento 12 en ese lugar perdido, pero mi misión principal era hacer reserva, y ahí tuve que tomar la primera decisión del día. Y las decisiones siempre son, o hago esto o hago lo otro, no hay una decisión otra. Uno toma las decisiones con la información que tiene en la cabeza y con los deberes y con las misiones que tiene en la cabeza. Y opté, obviamente, por concurrir a mi misión de reserva. Entonces, mandé a avisar a la compañía C con una estafeta que dejábamos el flanco libre, hacía un día y medio que llovía, con el cual estábamos empapados en medio de la noche, acarrear toda la munición adicional al hombro, caminar hasta Gugrin, y cuando llegamos ya cerca de las 5:30, 6 de la mañana, entre todo este prolegómeno, me presento al puesto comando de la Fuerza de Tarea y me dice, bueno, porque además yo estaba sin radio, ¿ya? Porque ya no teníamos batería de radio, así que estaba totalmente incomunicado. En ese lugar donde estaba, sobre el puente, estaba sin logística, sin abastecimiento y sin radio, con lo cual estaba absolutamente aislado. Y ahí me dice, bueno, entró en combate la sección del Teniente Esteves, empiezan las transmisiones de Esteves, de Caracol, del soldado Rodríguez. Yo escucho
parte de esas transmisiones de radio, teníamos un apuro enorme para salir y nos hicieron esperar un rato porque teóricamente íbamos a tener refuerzos, que después no los tuvimos, hasta que vino el resto de la compañía C con el teniente primero Esteban, con las primeras luces, vino el helicóptero y ahí pudimos arrancar para el contraataque. Así que lo que se piensa es fundamentalmente en la misión, se piensa, cuando vos estás en la retaguardia a punto de salir un contraataque, lo que ves llegar es la gente de primera línea, ves llegar heridos, y vos ves en los ojos de tus hombres que la cabeza camina, digamos. Entonces, nuestro gran apuro era arrancar y salir cuanto antes. Y logramos hacerlo alrededor de las 9:30 de la mañana. Ahí recién pudimos arrancar en el contraataque. Durante el combate hubo una serie de hechos que se terminaron siempre transgiversando, el de la bandera blanca y todas esas cosas. Hay un alto el fuego, el oficial británico levanta el fusil con el casco en señal de parlamento, vos accedés. Levantó bandera blanca, nunca, jamás. No, por eso digo, levantó el fusil con el casco en señal de parlamento, se ponen a charlar. ¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento cuando llegabas a hablar con el oficial británico? No, bueno, dije que se rinden, porque los jefes de fracción, sobre todo en combate, tomamos decisiones con la información que recibimos. Uno procesa la información y toma decisiones. Uno no ve todo. Cuando alguien le dice de un lado hay una ametralladora está tirando allá, uno tiene un blanco. Cuando alguien dice fulano está herido, entonces con esa información uno toma decisiones. A mí qué me pasó, que cuando la gente del primer grupo ve que levantan el casco con un fusil, me gritan mis suplentes, se rinden, digamos. Y yo tomé en la cabeza, se rinden. Nosotros estábamos en muy buena posición de fuego, estábamos en una altura, teníamos un flanco casi apoyado en el mar, el flanco derecho y el flanco izquierdo abierto para el sector de Boca Jaú, digamos, mirando hacia el norte, todo el flanco izquierdo abierto. Pero era una mañana de mucha neblina, con llovizna muy baja, eso nos salvó de la Fuerza Aérea Británica y nos salvó del fuego de artillería y del fuego de morteros, porque los observadores adelantados tenían muy escasa visibilidad para arreglar el fuego de las armas pesadas. Así que lo que fue una ventaja también en el tema de ver un flanco descubierto era una desventaja, porque no lo veíamos, ¿no? Con lo cual, cuando a mí me dicen se rinden, yo dije, bueno, estoy a una altura, los tomé con una colectora de fuego sobre el bajo, tienen los paneles milados adelante, no los querían, evidentemente sabían dónde estaban, no los querían pasar, con lo cual, fíjense, se rinden. Y ahí bajé, alto el fuego, y bajé, fusil arriba, y cuando yo iba bajando iba pensando, cuando iba viendo el despliegue sobre la altura, dije, son como una compañía, digamos, no me alcanza la gente para tomar los prisioneros. Y pensé en la Colt 9 milímetros corta del jefe de fracción seguramente, como arma de entrega en la rendición, y cuando estaba a punto de llegar, me habló y la verdad que me sorprendió porque iba con la cabeza pensando en lo que venía. Lo que venía era juntar casi una compañía de paracaidistas sobre el camino, hacerles entregar el armamento, revisarlo uno por uno y después llevarlo para el pueblo. Una cosa demencial. La cabeza en combate. No es ilógico. No, sí, era total. Visto con el diario del lunes, era un absurdo. No, por eso. Con el diario del lunes sí, pero vos ubicate en tiempo y lugar. Bueno, por eso te digo. Y ahí cuando voy bajando me sorprende y me dice, ¿hablas inglés? Sí, digo, habla tranquilo que te entiendo. Bueno, me dice, ya terminó todo para ustedes, quédense tranquilos, nosotros vamos a atender a todos los heridos. Nunca me nombran la palabra rendición. Entregame el armamento de tu gente y yo voy a curar a todos los heridos y van a salir todos vivos de acá, ya para ustedes terminó todo. Yo dije, bueno, yo tenía el pulso a 390, obviamente, y el tipo se daba cuenta. Y me hacía con la otra mano, me decía, tranquilo, tranquilo. Entonces le decía, repetime que no te entendí.
Me lo dijo más simple, entregame el armamento de tu gente y salen todos vivos. Como yo no entendía que el flaco no es que no se iba a rendir, sino que venía a pedirme la rendición, ¿qué hace un subteniente cuando no entiende qué es lo que está pasando? Se enoja. Y dije, en 2 minutos abro fuego. Me dijo, ¿qué me hacía? Y el tipo estaba parado ahí y me gritaba, volvé, vení, volvé. Una escena kafkiana. Hasta que yo lo veía mirando por el rabillo del ojo, yo lo fusil arriba, y él obviamente iba en bajada, llegó más rápido donde estaba su primera línea, que era una línea de alambrados ahí. Alambradas. Y antes que yo llegue, unos 8 o 10 metros antes que yo llegue al poste, a la línea de postes alambrados, nosotros era la única cubierta que había. Bueno, vos viste las fotos, es un lugar totalmente pelado. Desde el sector de Boca House abre fuego una ametralladora. Esa primera ráfaga de ametralladora, el primero que bate es al cabo. Oye, yo estaba ahí a 15 metros. Ahí me di vuelta, lo vi que se había parapetado detrás estaba en cuclillas detrás de un alambrado, le abrí fuego y a partir de ese momento tiraron todos, tiraban del soldado de arriba, tiraban de abajo, tiraban del flanco. Ahí empezó una situación muy comprometida porque la munición teníamos la dotación inicial de munición, se empezaba a agotar, el refuerzo que nos habían prometido desde el sector de Bugrin no venía, y ya empezaban a maniobrar para rodearme, digamos, ¿no? Y ya empiezo a tener, yo hasta ese momento no habíamos tenido fuego eficaz porque nos tiraban de abajo para arriba, ¿no? Cuando nos empiezan a batir del fuego, empiezo a tener los muertos y los heridos. Momento difícil, ¿no? Es muy difícil, muy difícil. Y ahí viene toda una serie de decisiones, digamos, ¿no? Porque después que o me quedo sin munición en esta alturita, dejo que me rodeen para que me asalten, o iniciamos el repliegue, llevamos todos los muertos y esperamos a los refuerzos para volver a contraatacar. Bueno, empieza el repliegue. Después en el repliegue, cuando todos los soldados míos cargaron 13 heridos, ¿no? Éramos 38, tuvimos 6 muertos, 3 heridos. Cargaron todos los heridos. Cuando me estaba replegando, y ya nos quedábamos, estaba Álamo, estaba parte del segundo grupo con el cabo Pacheco, ya bajábamos la loma y ya salíamos del fuego enemigo. Cuando yo volví a buscar a mis muertos sobre esa loma, parecía campo arado de la cantidad de fuego que recibía. Bueno, cuando me estaba terminando de replegar, en una de esas giro la cabeza y lo veo el cabo Fernández, Andrés Fernández. ¿Quién era el cabo Fernández? Yo les quiero contar a los que están escuchando quién era el cabo Fernández. El cabo Fernández era un cabo, primero cocinero, movilizado al Regimiento 25, que su misión, su tarea, su función era estar absolutamente lejos de la primera línea en la cocina. Y era un tipo con mucho espíritu y muchas veces nos pedía ir de patrulla, ¿no? Entonces mi encargado de sección, el sargento García, me decía, si usted te está pidiendo el cabo Fernández con nosotros, no, Dios, que se vaya a la cocina, que eso es lo que sabe hacer y que nos deje a nosotros hacer lo que sabemos hacer, esas cosas, respuesta absurda a los 23 años, ¿no? Bueno, cuando lo veo el cabo Fernández. Que es más para cuidarlo que otra cosa. ¿Eh? Es más para cuidarlo que otra cosa. Claro, sí. Y también por el hecho de decir, bueno, vos tenés tu función, yo tengo la mía, qué sé yo. Pero cuando lo veo al cabo Fernández ahí, el tipo se había colado, cuando nos vio salir en el contraataque se vino detrás nuestro. Se robó, el otro día me enteré en un Zoom como en un Zoom con Cruz Carvalho, que juntó un grupo de amigos, hicimos un Zoom muy simpático el Día del Amigo, me pidió que vaya con Andrés y les cuente este cuento de amigos, digamos, ¿no? Y me enteré que Fernández se había robado un fusil para él, porque tampoco tenía fusil, tenía pistola sola. Pasó por la enfermería, vio un fusil ahí en la puerta y se lo robó con la munición. Me enteré hace 4 días. Mirá qué datazo. Y ahí estaba Fernández dándole bala como el Cepeda, al lado mío. Cuando ya estábamos a punto de bajar la loma,
a Fernández le dan recibe un disparo en el muslo. Redondo, voy con el soldado Álamo, creo que era Aguilera, no me acuerdo quién era, lo tratamos de arrastrar, era imposible de arrastrar, y ya de abajo habían rodeado los paneles minados, y desde el flanco ya venían abriendo fuego para saltar la loma. Y ahí, bueno, le veo la herida a Fernández, era una herida típicamente femoral, porque el sangrado era a borbotones, le saqué mi pañuelo de paracaidista, le hice un torniquete lo mejor que pude, le saqué el armamento y le dije, decisión, ¿no? Estas son las decisiones que vos tomás en combate. Don Fernández, no te puedo arrastrar más, digo, a la noche lo vengo a buscar. Si viene algún camillero británico o argentino, entréguese. Pero si no, yo la noche lo vengo a buscar. Un disparate, mirá todas las cosas que viene un camillero, entréguese. Y yo voy a saber a la noche si usted se entregó o no, digamos, y si no, lo vengo a buscar. Un disparate, pero así funciona la cabeza. Nos replegamos, logramos replegarnos, fue durísimo el repliegue con todos los heridos, recibíamos fuego. Cuando estábamos a punto de entrar a Bukrin, hubo gente que no nos reconoció, nos abrió fuego también, con lo cual, bueno, logramos llevar a todos los heridos a la enfermería. Había heridos como Miguel Canyazo con un disparo en la cabeza, heridos graves. Logramos replegar a todos los heridos, llevarlos a la enfermería, que los atendieran, y ahí nomás al poquito tiempo cae la noche. Bueno, yo estoy avanzando, Javi, vos cortame cuando tenés alguna pregunta, yo sigo hablando. No, más bárbaro, porque yo lo que te iba a preguntar ahora, ya que hablaste del Cabo Fernández, que yo te iba a preguntar justamente por él, ¿qué pasó? ¿Lo salvaron los ingleses? No, bueno, ¿qué hizo Fernández? Obviamente. Fernández vio pasar, yo le saqué el fusil para que no se le ocurriera abrir fuego. Los heridos hay que desarmarlos, porque si no, cuando abren fuego se colocan de nuevo en beligerante, digamos. Y Fernández estaba con una herida ya a punto de sangrarse. Cuando pasaron los británicos, Fernández se hizo el muerto, pasaron los británicos, pasaron los camilleros británicos, pasaron con heridos británicos en dirección a la escuela de Darwin. Y bueno, cuando cae el sol, es el momento más duro, ¿no? Porque estás reviviendo todo lo que fue el día. Habíamos tenido muchas bajas, siempre el cuestionamiento de los heridos, algunos soldados dieron sangre o dimos sangre, el hospital de campaña era muy precario, ya a esa altura no teníamos tubo, y empezó la pregunta, el subteniente, ¿qué va a pasar con...? Para mí, en mi cabeza, el Cabo Fernández estaba en manos de los británicos, en un buque británico, que ha operado y con una enfermera al lado, digamos. Esto apantallado, comiendo. Claro, pasaron los británicos. Y yo tenía, y ojo, lo digo de la misma manera como yo hubiera recogido un herido británico, ¿no? La guerra tiene sus códigos y tiene sus normas y tiene sus leyes. Y la ley del herido es una ley inviolable. Universal. Conozco solamente 2 o 3 casos. Uno es el de Visoso Pose, del comando, de la compañía de comando 602, y 2 o 3 casos en el 607 de remate de heridos, pero después no escuché en toda la guerra. Con lo cual yo lo que creía es que Fernández ya estaba atendido por la medicina británica, ¿no? Que en ese momento la medicina británica era, para las heridas graves, era una ventaja enorme por sobre la propia medicina, porque la verdad que ya estábamos, el hospital de campaña nuestro en Dublín estaba en una crítica de insumos, de cantidad de médicos, de cantidad de enfermeros y de la cantidad de heridos. Bueno, al menos tenían hospital. No, los buques hospitales, yo después, cuando estuve prisionero, fui varias oportunidades a dar sangre para heridos argentinos y demás, con lo cual la verdad que era una medicina que estaba instalado en lugares con asepsia, con quirófanos aislados, con muy buen nivel. Y bueno, y cuando yo me di cuenta que en la cabeza de los soldados de mi fracción no estaba mi lógica, que ya estaba en manos de los británicos, cuando me preguntaron dije, hay que ir a buscarlo a Cabo Fernández, porque si no, el único factor que nos queda en pie para
entrar en combate, bueno, nosotros lo que queríamos que íbamos a volver a entrar en combate, es nuestra confianza, la confianza que nos teníamos entre los integrantes de la sección. Así que le dije, bueno, ayúdenme porque hay que ir armado, porque nosotros no somos enfermeros, ni camilleros, ni de Cruz Roja, ni nada por el estilo, porque igual que nos ven, nos va a tirar. Yo voy a ir armado, necesito 2 voluntarios que me ayuden a cargar. Me parecieron 4 voluntarios. Uno de ellos el cabo Pacheco, por supuesto que le dije, no, Pacheco, usted es el único que queda vivo de la sección, así que quédese a cargo de la sección. Yo había entonces, le haces cumplir una orden a un subalterno que no cumpliste vos no, en su momento. mi consideración era distinta, porque yo la orden que había recibido es hágalo buscar, pero no había nadie en condiciones de ir a buscarlo. Así que yo reinterpreté la orden y lo fui a buscar. Ah, está bien, entonces yo interpreté mal. Ok. Sí. Bien. Es así. Y yo, no, lo que Pacheco me insistió varias veces. Se ofrecen 2 voluntarios, se ofrecen 4 en lugar de 2 para ir a buscarlo a Fernández. Y lo elegí a José Carobio y al Vasco Goa, que eran los que más enteros estaban, dejaron el fusil y empezamos con la infiltración de líneas británicas a través de una línea de setos de espinos que había ahí. Cuando pasamos a la altura de la escuela de Darwin nos tiraron. Y bueno, como a las 3 horas lo logramos, por un gemido que hizo, logramos ubicar donde estaba. Sabíamos el lugar general. Era pasando la ría, de la loma, a mano derecha del camino. Pero la noche era una boca de lobo, no se veía absolutamente nada. Llovinaba, estaba muy nublado, no se veía nada. Consciente, él dice que nos escuchó llegar. Y bueno, ahí lo que pasó, bueno, Fernández había recibido 3 disparos, en el dedo, en un pie, a la altura de la cadera había recibido otro, y empezamos, yo iba adelante, porque nos encontramos con una patrulla británica armado, y el Vasco y José venían atrás, ¿no? Y me acuerdo que Fernández estaba, pobre, del dolor que tenía, además estaba aterido de frío porque había estado casi 4 horas tirado en el campo, digamos, ¿no? Y ya en esas noches hacían 4 o 5 grados bajo cero. Y bueno, en un momento dado nos habíamos la boca, le saqué el pañuelo del torniquete, porque ya tenía a Fernández la herida del muslo, es con una munición trazante, con lo cual le cauterizó parte de la herida. Y bueno, le saqué el pañuelo, se lo puse en la boca para que no grite nada. Y ahí logramos llevarlo, digamos. Y 2 horas y media más, arrastrándolo a Fernández, cargándolo, logramos llevarlo a enfermería y bueno, gracias a Dios Andrés se salvó. Y en ese momento era flaco, y hoy cada vez que nos juntamos con la sección Romeo y viene Andrés, le decimos, si fuera ahora no te cargamos ni loco. Deben los ingleses. Pero bueno, logramos salvarlo a Andrés. Imagino, aunque algunas cosas sé, pero imagino que debe haber cientos de anécdotas de las que no se pueden contar y de las que se pueden contar, sobre todo las graciosas. Con vos se pueden contar todas las anécdotas. Sí, yo preferiría evitar algunos campos, pero alguna anécdota de esas graciosas que te acuerdes que las contás en todos los lugares y que decís, no puede ser que estos muchachos hayan hecho algo así. Te voy a contar, como no me gusta reírme de nadie, te voy a contar un par de anécdotas que me tienen a mí como protagonista. Bueno, bien. Cuando arriba el buque Isla de los Estados, el 3 de abril, en la cubierta, obviamente estaba toda la compañía, nosotros los estábamos recibiendo, y el muelle en Darwin, en Guggen era muy bajito, digamos, y había una diferencia como de, ponele,
4 o 5 metros con la cubierta del barco. Entonces tiene la tarea de bajar todo el equipo, digamos, todos los pertrechos. Y bueno, se tiraban las cosas, se recibían, se tiraban las cosas. Entonces viene el teniente Esteves, me saluda, ¿cómo le va? Dice yo, hola, mi teniente, ¿cómo le va? Entonces me dice, el teniente Esteves era un tipo muy prolijo y muy meticuloso con todo su equipo, ¿no? Entonces tenía un bolsón por su equipo reforzado, muy prolijo. Y cerrado, muy preparado, digamos, ¿no? Roberto era así, un tipo cada cosa que tenía la tenía muy preparada. No era tipo que, como yo, que armaba, tiraba las cosas dentro del bolsón y salía. Y cuando me presenta su bolsón por equipo, que además era enorme y pesaba un montón, me dice, barájelo con cuidado porque viene pesado. Sí, dale. Y al lado mío había 2 soldados ya de la sección bote. Entonces le digo, no, déjeme que lo agarro yo. Y cuando lo revolé a Esteves, al bolsón, yo no sé qué, me doy vuelta y pasó para el agua. Y un espacio entre el muelle. Así que tuvimos que al agua, sacar el bolsón. Esteves decía que los culpables eran los soldados de su sección, bueno, ahí, pero Esteves arrancó. Gracias a Dios el bolsón por dentro estaba muy bien cerrado y flotó un rato, no se hundió. ¿Lo pudieron rescatar? Sí, claro, rescató, secó la ropa, me puteó un coreano después. Bueno, digo, mi teniente me distrajo. Era tal la relación que teníamos. Después, qué sé yo. Bueno, una noche, vienen los Gurkhas. Nosotros siempre recibíamos, sobre todo en el mes de abril, enorme cantidad de revistas, 7 días, gente, todas las revistas de la época, que obviamente el hecho era el 2 de abril, la recuperación de Puerto Argentino, todas las fotos. Y después venían las fotos o las revistas de la flota británica. Y las mirábamos juntos. Ahí en un fueguito, a la noche mirábamos, nos preguntaban, ¿qué es esto? Bueno, esto es tal. El portaaviones Hércules con el 42 de Comando de Infantería de Marina haciendo ejercicio, medio cuerpo desnudo, pasando el Ecuador, con unos roperos que medían 2,5 metros cada uno. Después terminaban, yo digo, pero son todas iguales, no, esto es una foto. Bueno, y venían las fotos de los Gurkhas. Entonces, con el Kukri. El tema de los Gurkhas fue una campaña de acción psicológica. A vos te habrá pasado, ¿no? Con el tema de los Gurkhas, No, nosotros nos enteramos después de los Gurkhas. No quisieron venir a donde estábamos nosotros. Sabían que estábamos nosotros, por eso no fueron. Una noche, llovizna, mucho frío de seguridad. Veo que un helicóptero aterriza de noche, cosa que era rarísimo, allá en el sector del helipuerto, digamos, ¿no? Y había un cordón de seguridad entre el helipuerto y la base nuestra. Y de centinela estaba Pepe Aguilera, un personaje, Pepe, un combatiente extraordinario, muy rápido de la cabeza y muy agudo y muy astuto, muy alerta. Y bueno, después baja el helicóptero, alto quien vive, escucho, alto quien vive, y escucho un zamarreo, lo tiran al piso y me gritan, mi subteniente, un Gurkha, dice, agarramos un Gurkha acá. Salgo corriendo, cuando lo veo tirado, estaba manos a la nuca, tirado sobre el piso, le veo casco argentino, le veo tipo argentino. Entonces lo levanto así dice, teniente primero Kishimoto, que era un teniente primero que era japonés, digamos, que tenía rasgos orientales. Mi teniente primero, disculpe. ¡El soldado! Sí, después muchas anécdotas muy graciosas. Qué linda esa cosa. Juan, nos quedan 5 minutos. Me
gustaría que dejaras una reflexión para esas generaciones que no han vivido Malvinas ni siquiera se han enterado a lo mejor que es lo que ha pasado, como esto va a quedar para la posteridad, eh, una reflexión sobre lo que fue Malvinas. Bueno, Javi, lo que nosotros vivimos en Malvinas parte la historia de la ocupación británica en dos, ¿no? Antes del 82 y después del 82. ¿Por qué digo esto? Porque en el 82 Gran Bretaña tuvo que volver a usurpar lo que había usurpado en 1831. Y esto a futuro va a ser un aspecto fundamental en el proceso que va a venir en algún momento por Malvinas, cuando Argentina se levante con una acción y tenga capacidad sólidamente de reclamar internacionalmente y negociar bilateralmente el tema Malvinas. Entonces lo que nosotros vivimos fue una epopeya de 78 días, en donde la historia de Malvinas queda partida en un antes y en un después. Nosotros lo que vimos, Malvinas en principio tiene que ver con el futuro de la proyección geopolítica de Argentina. La proyección geopolítica natural de la Argentina está en el territorio antártico, que tenemos presencia permanente desde 1904, es el único continente de la Tierra que no tiene división política y está amparado por un tratado, que es el Tratado Antártico, que Argentina es firmante. El Atlántico Sur es la otra zona de proyección natural de la Argentina, porque es además la vía de comunicación con la Antártida, y en el medio ese enclave estratégico, geopolítico, emocional, histórico por herencia, histórico propio geográficamente, que son las Islas Malvinas. Así que naturalmente la proyección de la Argentina está hacia el sector antártico, hacia el Atlántico Sur, y está hacia ese lugar tan querido por los argentinos que se llaman las Islas Malvinas. Juan, ha sido un inmenso placer. Cuando termine todo esto nos volveremos a juntar como en los viejos tiempos a comer un pedacito de asado y a tomar una copita de vino. No, no más de eso. Con el resto de los muchachos como hacíamos antes. Me alegro de verte bien. Un saludo enorme a la familia y nos seguimos manteniendo en contacto. Gracias, Javi. Yo soy el agradecido que hayas compartido este espacio tan lindo que armaste en Argentina. Te vi parte del otro día, no lo pude ver todo con Marcelito Gambía. Veo el trabajo que estás haciendo, así que te lo agradezco un montón y que hayas pensado en mí para compartir este espacio. Te mando un saludo enorme, saludos a la familia y un abrazo gigante a Juan y a toda la gente de Argentinidad por el trabajo que hacen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo a la gente de Argentina que nos permite utilizar este espacio y más allá de la banca que hace con todos los veteranos con la publicación de los libros. Te mando un abrazo gigante, Juan. Abrazo, Javi. Nos vemos.